La voz es poder para mí y la voz es algo sagrado. En mi caso yo lo entiendo así. ¿Es verdad que todos tenemos la capacidad de cantar bien? Yo creo que de cantar. Todos tenemos el mismo aparato fonador que nos permite cantar, igual que nos permite hablar. ¿Cómo puede uno trabajar su inseguridad a través de la voz para que sea una herramienta de poder? Entramos ya en un plano que tiene que ver con la comunicación, en este caso con la comunicación verbal. Aquí influyen diferentes aspectos. Si la voz suena sucia, hay algo. Pues estamos aquí hoy en el podcast de Sabiduría Práctica con un gran amigo, con Tato Sáenz. Tato tiene un background bastante amplio. Él es neuropsicopedagogo, trabajó en diferentes hospitales desde la parte clínica y utilizando la voz como el instrumento principal. Ahora voy a dejar que él nos cuente un poquito más. Y tiene toda esta parte de neuropsicología y psicopedagogía que abarca la parte como más científica, pero luego todo un recorrido musical tocando, yo creo que la gran mayoría de géneros musicales habidos y por haber, en escenarios desde bares hasta estadios. Entonces, Tato es un invitado súper especial porque abarca un rango muy amplio, un espectro muy amplio de sabiduría desde la voz. Y el día de hoy vamos a ver cómo la voz puede ser ese instrumento para sanar, ese instrumento de autoconocimiento y ese instrumento de influencia sobre otras personas, que también es muy interesante todo el lado persuasivo que tiene la voz como instrumento. Así que, sin más dilación, bienvenido Tato a Sabiduría Práctica. Muchas gracias, Alex. Y me gustaría empezar con la siguiente pregunta y es, ¿cuándo te diste cuenta por primera vez que la voz era mucho más que solo palabras? Bueno, yo empecé a experimentar con la voz cuando era súper peque. A mí me llamaba mucho la atención toda la parte de la radio, ¿no? El cómo de un transistor salían voces y esas voces te llevaban a lugares diferentes, ¿no? Entonces, desde que era muy pequeñito, tenía un cassette, una grabadora, y yo simulaba como que tenía programas de radio y contaba historias y no sé qué, y empezaba a experimentar con la voz desde ahí y también empezaba a cantar, ¿no? Entonces ahí me empecé a dar cuenta de que la voz era un puente hacia un universo nuevo, diferente, desconocido, ¿no? Era como una especie de vehículo que te llevaba a un espacio maravilloso que podías crear tú mismo, ¿no? Ese fue como el primer contacto con la voz. Luego todas aquellas cintas se perdieron en el camino y yo me dediqué y empecé a cantar y por circunstancias de la vida me tocó ejercer un trabajo con la voz desde el ámbito musical. Yo me dedicaba a tocar la guitarra, pero por circunstancias X monté una banda y no había cantante y dije, bueno, pues yo empiezo a cantar, ¿no? Y a partir de ahí empezó a abrirse todo un universo en relación a la voz increíble, claro. Muy increíble, de autodescubrimiento y de búsqueda todo el rato era buscar. Yo oía una voz y decía, ¿esta persona cómo canta esto? ¿Esto qué es? Entonces yo estaba todo el día obsesionado con averiguar qué pasaba, quién era esa persona, oía canciones y le ponía cara a la persona que cantara, daba igual si era ópera, un hombre, una mujer, me daba igual, ¿no? Entonces yo me imaginaba por qué, o hacía el trasvase de cómo una voz podía llevarme a una persona, ¿no? O imaginarme pues cómo era, cómo pensaba y por ende cómo sonaba su voz. Bueno, ese es un poco entre comillas, mis primeros acercamientos a la voz. ¿Y cómo describes la sensación de estar cantando y conectando con las personas que te están escuchando? Esa transmisión que hay, ya no solo por que te escuchen con los oídos, sino sentir que te escuchan con algo más, que se establece un rapport, ¿no? Entre la voz siendo como ese puente entre la audiencia y el oyente, porque hay cantantes que de repente te cautivan, mientras que otros igual te distancian. Sí. ¿Cómo describo ese momento?
entiendo que yo proyectando mi voz para que los demás la reciban, ¿no? Porque yo también he estado en el otro lugar, Claro, yo también he sido público, oyente, y he tenido esa sensación, ¿no?, de cómo había gente que me llegaba profundamente y gente que me generaba un rechazo brutal, ¿no? Entonces, posicionándome en el lado no de oyente, sino de persona que canta y que comunica a través de su voz, para mí hay algo fundamental y tiene que ver con la entrega. Cuando tú realmente estás conectado con lo que estás haciendo en ese momento, con la voz que estás proyectando, me da igual si estás en un escenario en cualquier sitio o si estás en una cueva o estés donde estés o en la playa, si tú realmente estás conectado y cantas desde tu verdad, conectas con la gente. Pero eso es algo que abarca no solo la voz, sino todo el cuerpo y mucho más allá, ¿no? Entonces, bueno, es una experiencia muy catárquica porque realmente te aísla un poco, te lleva a una dimensión diferente, ¿no? Pierdes un poco la noción de dónde estás en muchos momentos. Entonces, bueno, eso es algo maravilloso, maravilloso, porque realmente yo tengo muchos recuerdos la gente me pregunta muchas veces, ¿no? Pues, ¿y qué se siente, ¿no?, cantando delante de tanta gente? Y decía, es que no te lo puedo explicar. ¿Por qué? Porque no es solo lo que se siente de hacer así y la gente, que está muy bien, y eso es muy divertido, sino tiene un trasfondo muchísimo más potente, ¿no? O sea, es como conectar con algo que es puro, puro de verdad, que sale de ti, es lo más flipante de todo, ¿no? Es interesante cuando has dicho la diferencia que hay entre cantar desde tu verdad. ¿Cómo encuentras tu verdad? Bueno, yo en mi caso personal, y creo que cada uno tendrá su propio proceso, ¿no?, pero en mi caso para mí fue siempre muy fácil. Yo soy una persona bastante fiel a mí misma, ¿no? Siempre lo he sido. Eso me ha generado muchas veces problemas y otras veces no tantos, ¿no? Entonces, yo he tenido muy claro siempre que no quería cantar como nadie, que yo quería encontrar mi propia voz y lo he tenido clarísimo. He tenido siempre cantantes que me han llamado la atención, que he estudiado a conciencia milimétricamente y una vez que los he comprendido, entendido, analizado, he pasado al siguiente, ¿no? Eso me ha llevado a trabajar con cantantes de todo tipo. Yo siempre digo que mis profesores de canto pues, han sido Bob Marley, David Coverdale y muchos otros, ¿no? Entonces, al final, para mí es muy interesante el cómo, aprendiendo de los demás, yo entraba en un plano de autodescubrimiento muy real. Yo tengo una forma de cantar que no se parece a nadie porque ya he procurado yo que sea así. Porque creo que todo el mundo debería encontrar su propia voz. Creo que, fíjate, hay una cosa que tiene que ver con los ancestros, ¿no? A mí me fascina toda la parte de los cantos ancestrales y demás, que ahora trataremos más adelante, pero nuestros ancestros tenían clara una cosa, ¿no? Y decían, la misión del ser humano es encontrar la nota, es encontrar tu propia voz, pero la tuya propia, para terminar la creación de Dios, ¿no? Eso es algo que se repite en diferentes civilizaciones y básicamente está muy cerca o muy alineado con lo que estamos hablando, ¿no? O sea, cada uno de nosotros, tú has venido aquí por algo, pero tienes que encontrar ese algo que es tuyo, único, exclusivo tuyo, ¿no? Y yo lo mismo. Entonces, al final, el tema de la voz, en mi caso, fue algo muy claro. O sea, yo voy a cantar exclusivamente como yo sienta que es cierto, ¿no? Desde esa verdad. Y así ha sido siempre. No me ha preocupado mucho lo que opinara la gente, de hecho, bastante poco. Y he buscado siempre una autenticidad que a mí me resultara realmente gratificante. Esa era mi única meta, mi único objetivo, ¿no? El cantar y decir, Dios mío, o sea, me he dejado la vida aquí, he cantado desde mi verdad, acabo de expresar absolutamente todo lo que llevaba dentro en esta canción, en esta melodía, lo que fuera. Y
Y bueno, y así he estado toda mi vida, ¿no? ¿Es verdad que todos tenemos la capacidad de cantar bien? Yo creo que de cantar. La capacidad, y no solo la capacidad, sino también el derecho a hacerlo, por supuesto. Y yo diría incluso que, no la obligación, porque es una palabra que suena mal, pero sí que creo que debería ser algo muy importante. El hecho de cantar. Cantar activa un montón de cosas a muchos niveles. Sí que yo, que me dedico, hay una parte de mi trabajo profesional que está vinculada a la docencia, a la enseñanza de la voz y del canto, diferentes estilos y tal, y evidentemente hay gente que tiene más aptitudes que otra. Yo soy muy consciente de eso, llevo muchos años enseñando y no todo el mundo puede cantar bien. Es así. O sea, igual que no todo el mundo puede ser un atleta de élite o no todo el mundo puede ser un científico increíble. O sea, aquí el zapatero a sus zapatos, ¿no? O sea, eso es así. Pero sí que creo que el hecho de cantar, independientemente de que tú vayas o no a llegar a algo dentro del canto, ¿no? Es algo que aporta muchísimo, muchísimo a la vida de una persona. Para una persona que nunca ha cantado en voz alta, que piensa que no tiene una buena voz, ¿cómo le invitarías a explorar ese instrumento, no solo de expresión, sino también de autoconocimiento, ¿no? Hacia su verdad? Bueno, yo creo que lo más importante es atreverse. Atreverte a cantar significa romper con muchos tabúes, no solo tuyos, sino sociales, encontrarte con una parte de ti que está totalmente dormida, que todos tenemos. Todos tenemos el mismo aparato fonador que nos permite cantar, igual que nos permite hablar. Entonces, de la misma forma que tú hablas y todo el mundo habla, pues es muy interesante ver que casi nadie canta, cuando en realidad es una de las primeras funciones del propio aparato fonador, ¿no? El hecho de cantar. El lenguaje aparece mucho más tarde. Entonces, es una memoria que está dormida, que tenemos todos ahí, pero el punto de partida siempre es atreverse. Yo se lo digo a todo el mundo, no está ni bien ni mal. O sea, cada voz es única. Y tú, a través de lo que expreses con tu voz, te vas a dar cuenta de muchas cosas. Aunque no hayas cantado nunca en público, aunque en cumpleaños feliz te calles y te pongas en última fila, que puede ser, no pasa nada. Aunque tú pienses que tienes un oído horrible, no pasa nada. Cantar activa unos mecanismos internos realmente súper poderosos y hay que atreverse, ya está. O sea, nadie te va a juzgar, no. O sea, hay que hacerlo desde esa propia búsqueda, ¿no? De autoconocimiento, y poquito a poco la voz te va dando información. ¿Y cuál dirías que son los elementos principales para iniciar como este trabajo con la voz? ¿Cuáles crees que son esos ingredientes, esos elementos que pueden acompañarte, ¿no? en los inicios de explorar tu voz? ¿En qué sentido? Por ejemplo, nosotros hemos hecho alguna clase y la respiración es como algo que nosotros damos por hecho, pero que al final es lo que te permite expresarte. Creo que sería interesante que nos hablaras un poco de esta parte de que todos somos un instrumento, cómo resuena ese instrumento, cómo se activa ese instrumento desde la parte más física, cuáles son esos botones, esas teclas que uno puede encontrar, y alguien que nunca lo ha explorado, qué sensaciones puede buscar en el camino, ¿no? Vale. Bueno, como punto de partida está fantástico que me digas esto de la parte física, ¿no? O sea, yo contemplo el ser humano en diferentes dimensiones o con diferentes capas, ¿no? O desde diferentes lecturas, si queremos decirlo así. Entonces, para mí la capa más densa es el plano físico, ¿no? Es este cuerpo que habitamos, etc. Luego hay otra serie de capas que se van descubriendo. El punto de partida para poder cantar es estar en armonía con tu físico. ¿Eso qué quiere decir? Que el cuerpo
es en realidad en sí mismo el propio instrumento. Luego viene, por supuesto, la parte mental, la parte emocional, el espíritu, ¿no?, que te conecta y te hace llevarte y te permite ir a otros lugares, pero el cuerpo es el punto de partida. Y ya si nos metemos un poco en las diferentes etapas dentro del canto, o para poder proyectar voz, etc., la respiración es la A, la relajación es la B, y luego estaría el sonido, ¿vale? Entonces, ¿a qué me refiero con el cuerpo? Que tenemos que tener una propiocepción buena del cuerpo. Trabajar sobre las tensiones corporales, para cantar, da igual si lo que cantes, tienes que estar relajado, tienes que respirar bien y tienes que tener un mínimo de control físico para poder ejecutar la proyección de la voz. Entonces, yo siempre digo que el canto es en un 75% físico y luego hay otro tanto por ciento restante que tiene que ver con las emociones, que tiene que ver con la intención, que tiene que ver con un plano intelectual en un momento dado vinculado a una lírica, una letra, ¿no? Entonces, o a un canto, una técnica concreta, un estilo. Entonces, bueno, yo para resumir o para acotar, básicamente diría que el punto de partida es el cuerpo, entender cómo sale la voz a través del cuerpo y cuáles son los mecanismos del aparato fonador y cómo eso nos permite sacar la voz fuera, y a partir de ahí empezar a explorar de qué diferentes formas puede salir, cómo yo, manejando mi cuerpo, puedo dirigir la voz en una dirección u otra, cómo afecta eso al sonido, a la resonancia interna, etc. Súper interesante el descubrir tu cuerpo a través de la voz, percibir las sensaciones físicas, a veces las emociones. Y hablando de este poder de influencia que puede tener la voz si uno está conectado con su verdad, y me voy a ir a un extremo, ¿vale?, que es Adolf Hitler. Adolf Hitler, obviamente, influyó sobre miles y millones de personas con su voz. Los políticos utilizan la voz como un instrumento también de manipulación, de convicción. Toda la gente que se dedica a las ventas en las empresas utilizan la voz constantemente. Y aquí un poco la pregunta es, ¿de qué manera puede ser la voz este instrumento de influencia? Y obviamente esta influencia pues viene de la naturaleza de la persona. Puedes llevarlo a una manipulación positiva, a una manipulación negativa, pero como una persona que está buscando un trabajo, que no está conectada quizás con esa voz, que tiene una voz que se rompe un poco, donde se percibe quizás la inseguridad, ¿cómo puede uno trabajar su inseguridad a través de la voz para que sea una herramienta de poder más que una herramienta que te achique, ¿no? O sea, que te bajonee un poco? Bueno, interesante pregunta, ¿eh? Por supuesto, la voz hablada, la voz es poder para mí, y la voz es algo sagrado. En mi caso yo lo entiendo así. El tema es que existen mecanismos, entramos ya en un plano que tiene que ver con la comunicación, en este caso con la comunicación verbal. Aquí influyen diferentes aspectos. Por un lado, el mensaje que tú mandas, por otro lado, la forma en la que tú lo mandas, es decir, cómo es tu voz, ¿vale? Y el tercer punto, volvemos a lo de antes, ¿no?, a la parte física, cómo el lenguaje verbal actúa y potencia lo que tú estás diciendo, ¿no? Claro. Entonces, la voz, tú con la voz puedes hacer magia, desde un comercial que te vende, yo qué sé, un polvorón en el desierto, y si es bueno, lo consigue, hasta el extremo de Adolf Hitler, que realmente es un muy buen ejemplo, porque su voz era una voz que, por supuesto, tenía un punto histriónico muy latente, pero había algo en su voz que era absolutamente clave. Y en este caso yo ahí me quito el sombrero, en el sentido de cómo él sabía utilizar su voz desde la no ruptura, como has dicho tú, ¿no?, las voces que se rompen. Su voz era dura todo el rato y firme.
Cuando una voz es tan sumamente firme, dura, y el mensaje es tan directo, antes o después te acaba atravesando. Y si encima te lo meten una y otra vez, lógicamente acaba llegando de una manera indudable, ¿no?, al pueblo. También es verdad que ayuda, por ejemplo, la fonética del alemán es un idioma muy duro. Muy duro. Entonces eso también hace que se potencie todavía más el tema de cómo llega el mensaje, ¿no? Y por último, el tono de la voz. Él siempre habla desde un lugar donde hay yo creo que sí, podríamos decir que hay una prevalencia de los medios agudos, ¿no? O sea, casi está gritando. Entonces ahí el mensaje es que él está en su verdad, tanto en lo que dice literalmente como en la forma en la que lo dice. Y eso pasa en políticos, no en todos, en algunos, casi te diría que cada vez menos, pero eso pasaba en la antigüedad también, o sea, cuando todas las escuelas de la antigua Grecia, etcétera, que el aprendizaje venía desde un vínculo oral, eran aprendizajes orales y de transmisión oral, etcétera, y eso ha pasado siempre, tanto en Grecia como en India, como en todas las grandes culturas. La voz era lo que se escuchaba y dependía mucho de quién te hablaba y desde qué lugar, ¿no? Entonces yo creo que es un instrumento que, bien entendido y bien focalizado para hacer cosas buenas, es maravilloso y siempre es poderoso. Y es verdad que luego, a la contra, la voz te da mucha información. O sea, cuando tú tienes conocimiento sobre la voz, y esto lo saben pues, en todos los servicios secretos y demás, la voz habla por sí sola, ¿no? Yo trabajo desde el inconsciente con la voz y yo leo desde ahí, que ahora ya lo veremos, pero sí, la voz todo el rato te da mucha información de la persona, de la situación y de su estado emocional en ese momento, ¿no?, y anímico. Y has viajado por Asia, has escuchado diferentes instrumentos musicales, diferentes voces. ¿Sientes que hay, independientemente del lenguaje, un denominador común a nivel humano que nos conecta? Aunque no hablemos el mismo idioma, podemos bailar el canto de una persona que no entendemos y nos puede llegar a transmitir alguna emoción, alguna sensación. Por supuesto. De hecho, el origen del canto, lo que hoy en día todo el mundo habla, ¿no?, del canto chamánico y demás, que por supuesto yo creo que hay un grandísimo desconocimiento de base, parte de ahí, o sea, del no lenguaje. El lenguaje, tengamos en cuenta, y el idioma, si lo queremos leer así, que ya es un sesgo en sí mismo. Si yo oigo cantar en un lenguaje que no comprendo, yo tengo un sesgo, me da igual si es chino, árabe, coreano, tailandés o lo que sea, ¿no?, o alemán, por ejemplo, que en mi caso yo no lo hablo. Eso ya tiene un sesgo que a mí me condiciona la escucha. Por lo tanto, depende de cómo sea tu mente de abierta, vas a poder recibir o no ese tipo de mensaje desde un lugar o desde otro, ¿no? Entonces, me parece muy interesante todo el tema de volver a la voz primordial, ¿no? La voz primordial y los cantos del principio no tenían unas palabras, un lenguaje, un mensaje, digamos, textual explícito. Eran cantos que estaban conectando a la persona, al hombre medicina, a la mujer medicina, lo que fuera, el chamán, con algo superior. Y esos cantos no se traducían en, el mensaje ha sido de va a llover. No, tenía que ver con la emoción y tenía que ver con ese canto cuando salía de la persona o del grupo de personas, producía un efecto y se traducía en visiones, en dolores corporales, etcétera, que se manifestaban como en el mundo tangible el mensaje en sí que llegaba. Entonces, por supuesto que tiene que ver todas las voces del mundo. Yo, fíjate, que en mi caso yo me dedico a cantar profesionalmente desde hace 25 años y he viajado por muchos sitios y siempre la música ha sido mi vehículo de entrada, ¿no? Es una puerta que te abre mundos. Entonces,
yo siempre cantando, da igual donde haya estado, siempre que he cantado he conectado con la gente, aunque no haya entendido nada. Te estoy hablando de en pleno desierto o en una jungla en mitad de Asia, en una tribu, y me ponía a cantar y ellos igual, y había un entendimiento común, porque la voz se lee más allá del mensaje y del texto, ¿no? Entonces hay una emoción implícita en el canto, hay unas sensaciones que aparecen y sobre todo hay algo que si te conecta, te conecta. Y cuando, entrando en la parte terapéutica, tu metodología que has ido cultivando a lo largo de todo este tiempo, el canto integrativo, el canto reintegrativo, ¿nos podrías hablar un poco para una persona que está interesada en abrir esa puertita a su voz, ¿no? Y los primeros mensajes que estoy recibiendo de esta conversación son la importancia de confiar en ti mismo y de creer en ti para desarrollar tu voz auténtica, que tiene que ver con esta valentía de no seguir un sesgo social, no seguir un encajonamiento sociocultural, sino realmente expresarte desde una verdad que es auténtica, que no tiene por qué parecerse a nada. Y eso me parece muy interesante y muy valioso, pero también se nos puede perder un poco en lo etéreo, ¿no? ¿Cómo podemos aterrizar este autodescubrimiento hacia lo auténtico? ¿Cuáles son esos indicios que nos pueden indicar que vamos por el camino correcto? Y también que nos expliques un poquito en qué consiste canto reintegrativo y cómo lo has concebido, ¿no? con todo este conocimiento que tienes. Vale. Bueno, empiezo por el final, o por el principio, que has hablado de lo mismo al principio y al final. El canto reintegrativo es un método que he creado yo después de toda mi experiencia y después de haber trabajado con cientos de pacientes de todos los tipos y colores, de todas las edades, y ahí he ido depurando una forma de entender la voz desde una lectura que yo hago a 3 niveles. Por un lado está la parte física, donde leo si existen bloqueos dentro de todo el aparato fonador. Yo leo del tronco aquí arriba, a la mente. Luego está la parte emocional, es decir, leo después de lo físico qué emociones están atascadas, que son el origen de esos bloqueos físicos. Y el tercer punto en el que yo leo es la parte de energías, es decir, cómo está el campo energético de la persona cuando llega a mí, ¿no? a hacer una consulta o a hacer un trabajo. El canto reintegrativo en sí es el método que yo aplico a las personas que llegan con problemas de todo tipo. No tiene que ver nada con que tenga un problema en la voz. Generalmente vienen porque tengo nódulos en la voz o tengo, yo qué sé, faringitis crónica o lo que sea. Pero hay mucha gente que llega porque tiene la voz rota, porque no es capaz de expresar en público, porque cuando hay una reunión familiar es la que está en el último lugar. Entonces todo esto al final son síntomas que se reflejan en la voz y que desde mi punto de vista, por supuesto, están manifestando que algo pasa dentro de esa persona. Entonces, la voz, como yo digo, y es una frase que me flipa, es que la voz no miente. O sea, tú me puedes contar una película de no, porque entonces si yo pienso que no sé cuántos, y yo a través del método digo, vale, vas a cantar esto, esto y esto. Yo leo en 4 franjas del cuerpo, y aunque tú me hayas contado una peli maravillosa, te puedo asegurar que la voz no miente, porque la voz está vinculada al inconsciente. Entonces, eso es algo que tengo clarísimo, y el inconsciente es lo que maneja a la persona en un 80%. O sea, nuestra parte consciente, para que nos hagamos una idea, es un 20% aproximadamente de lo que nos creemos que sabemos de la vida, del mundo y de nosotros mismos. Entonces, el resto, el 80% restante, estamos como en un piloto automático que ni pensamos. Igual que no piensas en cómo respiras o en si el corazón ha latido X veces al minuto, hay un montón de patrones y de pensamientos limitantes y de bloqueos y incluso de cosas transgeneracionales que te han llegado a ti, que están ahí y están en el inconsciente. Entonces, yo trabajo desde ese lugar
y la voz va a exponer siempre su verdad. Entonces, dicho esto, ¿cómo vamos a trabajar en una sesión? Pues bueno, vamos a hacer una lectura y a partir de ahí se empiezan a abrir un poco los diferentes melones, por así decirlo, de la persona, es decir, si hay un bloqueo o no, ese bloqueo si está asociado a un trauma o no, si está asociado a algún tipo de limitación, de lo que sea, ¿no? Que no sé dónde me ha quedado. Vale, entonces, básicamente, el hecho de empezar a escuchar tu voz te lleva a darte cuenta de muchas cosas que pasan dentro de ti, de las que, bueno, has hecho caso omiso durante años y al final todo sale. Todo acaba apareciendo. Yo tengo pacientes con los que trabajo que tienen desde 25 años hasta 70. Entonces, sí que es verdad que cuanto más pronto te haces cargo, mejor, porque liberas y puedes caminar mucho más ligero, ¿no? Entonces, hay una cosa muy interesante y es que, por ejemplo, para gente que nos esté escuchando, si tú sientes que hay una limitación en tu voz, o si tú sientes que tu voz es un freno para ti, a la hora de expresar, a la hora de comunicarte, no te sientes cómodo escuchándote, es muy probable que tengas algo que trabajar. Si tienes algún dolor crónico, por ejemplo, o alguna afección crónica del tipo que sea, es muy probable que a través de la voz, trabajando con el método de canto reintegrativo, se pueda encontrar la causa. Para que tengamos claro una cosa, o sea, yo soy terapeuta y soy psicoterapeuta y siempre he creído que hay una parte que, por supuesto, está la parte mental, intelectual, que se puede trabajar muy bien desde ese lugar, pero hay una parte que no se contempla y es la parte física. Entonces, porque el cuerpo es un reflejo de todas las emociones que han ido pasando por tu vida, ¿no? Entonces, el cuerpo tiene memoria. Si yo no trabajo el plano físico, por mucho que intelectualice las cosas y se suponga que las he sanado, siempre va a haber un componente físico que está ahí. Entonces, para mí, la voz es el mayor liberador desde ese punto de vista que existe. Primero, porque la creamos nosotros. Segundo, porque está dentro de nosotros. Y tercero, porque el cuerpo humano está diseñado como una geometría sagrada que hace que la voz pueda trabajar a todos los niveles, desde nivel celular hasta nivel orgánico y de todos los tipos, ¿no? Óseo, lo que tú quieras. Entonces, para mí es muy importante entenderlo desde ese lugar. O sea, todo lo que tiene que ver con lo terapéutico, yo siempre voy a defender que hay una parte mental, pero por supuesto hay una parte física. A mí me llega mucha gente llevo 10 años en terapia y de repente, con un trabajo físico a través de la voz, de repente liberan y recuperan 10 años de vida, ¿sabes? O sea que es súper importante esta parte y creo que es imprescindible para sanar de verdad e ir a la causa real, ¿vale? Porque que no se nos olvide, como decíamos antes, que el cuerpo es el plano más denso, pero es el que habitamos. Y si no está limpio, si está enquilosado, si tiene ahí algún tipo de reticencia, de bloqueo, nosotros podemos continuar con nuestra vida, pero antes o después aparece, en forma de enfermedad, en forma de lo que sea, ¿no? ¿Podrías darnos algún ejemplo de algún paciente con quien hayas trabajado y que hayas visto tú la evolución de cómo llegó con algo que tú percibiste en la voz y a través de este trabajo fue evolucionando y pudo como desbloquear o resolver algún tema? Te puedo dar muchos. ¿De qué tipo? El que tú sientas que ha sido la transformación como que hasta a ti te sorprendiera. He visto muchos casos de muchos tipos. Y bueno, si nos vamos a personas, digamos, sin ninguna afección congénita, es decir, que sean, entre comillas, lleven una vida normal y demás, hubo una persona que a mí me dejó muy impactado y es una persona de Chicago, Estados Unidos, y vino aquí a trabajar conmigo y ella creía que le habían hecho magia negra y una serie de cosas bastante heavies. Y es una mujer que no podía hablar,
Era como... Se bloqueaba, no podía... O sea, tenía un nudo en la garganta todo el rato, ¿no? Este nudo en la garganta le había llevado a perder trabajo, a, bueno, o sea, a tener una vida horrible en relación a su pareja, distanciamiento, tenía 2 hijas, no sé qué. Y vino a mí a través de una amiga mía y bueno, hicimos un trabajo muy brutal. De repente empezamos a trabajar en una sesión, en una cueva. A mí me gusta mucho trabajar y aprovechar la resonancia de los espacios para que se potencie toda la vibración del sonido y eso afecte a nivel corporal, pero vamos, directo, ¿no? Entonces empezamos a trabajar en una cueva y de no poder hablar. O sea, te estoy hablando que ella me explicaba las cosas como por pausas, ¿no? Y me contaba otra, y a veces incluso me las escribía. Empezó a sacar voz en forma de grito, en este caso. Empezó a sacar, a sacar, a sacar. Yo le hablé de una serie de cosas que estaban conectadas con esa voz, un trauma que tenía ella de su infancia y luego, por supuesto, una historia que tenía que ver con la figura masculina, ¿no? En su caso, y su relación con los hombres. Y ahí salió, o sea, bueno, pues al final dolores de toda una vida. Ya supongo que tendría en ese momento 50 y algo. Y fue una experiencia muy catárquica. Acabó llorando, llorando, llorando. Y a los 2 días la volví a ver. Y fue flipante porque ya era otra persona, ya podía hablar. Y hay una cosa muy interesante y es que a nivel físico ella estaba doblada hacia adelante. Doblada porque estaba como contraída, cerrada el pecho, todo. Y tenía problemas de alopecia, se estaba quedando sin pelo. O sea, es un caso bastante extremo. Y el segundo día que la vi, hicimos también una terapia cañera, ¿no? A tope de varias horas y bueno, un poco más de lo mismo, bueno, convulsiones, etcétera. O sea, el cuerpo estaba manifestando todos esos dolores y empezó a sacarlos a través del canto, de la voz. Yo le iba diciendo, canta esto, canta aquello, conéctate aquí, pon las manos aquí, le ayudaba. Yo trabajo mucho también con las manos. Y bueno, alucinante porque ahí se quedó todo, ella empezó a llorar, estuvo llorando casi media hora, sin parar. Y después se fue a su casa. A los 2 meses o así, cuando la volví a ver, era otra persona. O sea, había replegado, o sea, la posición de su cuerpo había cambiado y tenía un pelazo que parecía Tina Turner. O sea, flipante, ¿no? Entonces, de alguna manera, este caso para mí es un caso de muchos de los que he visto, pero muy significativo porque había un componente físico muy grande, muy potente. De hecho, el hecho de recuperar su voz le permitió volver a retomar la relación con sus hijos y además le ha permitido ascender y tener un trabajo muy importante, muy importante. Le cambió la vida, básicamente. Se ha mudado de ciudad, ahora vive en otro sitio, etc., ¿no? Y simplemente por el hecho de, a través de la voz y de todos los resonadores del cuerpo y de todo lo que se movió ahí, que la primera vez vomitó, bueno, tampoco me voy a poner ahora aquí en plan muy, muy escabroso, pero que fue una experiencia muy dura y la gente se preguntará, sí, bueno, pero entonces, no, solo con la voz. Entonces, yo cada día lo tengo más claro, o sea, la voz es la medicina primordial, ¿no? El sonido es la primera medicina y yo creo que estamos en el camino de que vuelva a serlo, ¿no? Porque tiene unos efectos súper potentes en el cuerpo, muy potentes. Pero en el caso de la voz humana, o sea, para la autosanación es alucinante. Hablando del trauma que uno almacena, a veces de forma consciente, a veces de forma inconsciente, ¿identificas algunos patrones en la voz donde tú, en este primer ejercicio de escáner que haces, puedas identificar que hay un trauma? Y si sí, ¿dónde lo encuentras o dónde lo ves? ¿O cómo se escucha el trauma en la voz de una persona? A ver, esto, claro,
cada caso es único, ¿vale? Pero, y cada trauma es único. Aunque tú y yo hayamos vivido lo mismo, tú lo has leído desde un lugar y yo desde otro. Depende del desarrollo madurativo del momento en el que sucede el trauma. Depende de muchos factores, ¿vale? Pero lo que tengo muy claro es que si la voz suena sucia, hay algo. Eso lo tengo clarísimo. O sea, yo cuando oigo una voz que está sucia, que está velada, hola, ¿qué tal? Ese tipo de voces que están como... que sabes que, bueno, pues que no brillan, que no están colocadas en su sitio, es por algo. Cuando una voz no tiene color y tiene un corte de suciedad como yo lo llamo, ¿vale? Está velado, tiene un componente casi al 100% de algún bloqueo. Ese bloqueo puede estar vinculado con un trauma o no, pero ese es algo para mí muy evidente, ¿vale? Y luego también tiene que ver con la forma de expresar tu voz. Cuando tú expresas la voz, yo trabajo tanto online como presencialmente, y cuando tú expresas la voz con convencimiento, es decir, mirando, escuchando, ahí es una forma de expresar. Y cuando tú expresas tu voz mirando a otro lado, al suelo, inseguro, con tensiones, hay otro componente también que es clave. Yo digo, canta. No tiene nada que ver con que hayas cantado o no. Hay gente, yo he trabajado mucho con cantantes, mucho. Yo canto increíble, sí, bueno, pero míratelo, ¿sabes? Lo que tienes ahí, porque igual si lo trabajas vas a cantar no increíble, vas a ser brutalmente increíble, ¿no? Qué interesante tu background. Hablábamos antes de la autenticidad de uno, algo que tú has tenido claro desde pequeño, y cómo tu recorrido, tu vida, te ha dado el conocimiento psicopedagógico, a ver si lo voy a decir bien, y también de la parte neurológica, de entender la ciencia del cerebro, cómo se pueden modular las conexiones neuronales a través de este puente que es la voz, cómo el lenguaje también puede ayudar a formar el cerebro, porque entiendo que puede llegar a ser limitante cuando hablábamos de la expresión, pero también es una forma como de codificar o descodificar ciertas áreas del cerebro, ¿no? Y dentro del trabajo que estás haciendo con las personas, siento que es súper valioso que traigas la parte psicológica a la ecuación, dado que permite llegar a niveles más profundos, que tú puedes escuchar esa grieta en la voz, pero si no hay un cuestionamiento, una pregunta que invite a esta persona a conectar quizás con un momento de vida donde recibió un mensaje o un trauma físico o verbal, una vez que se encuentra ese trauma, una vez que uno conecta con ese momento, que lo enfrenta, ¿cómo puede la voz ayudar a sanarlo? ¿Qué explicación crees que hay de los dos lados? ¿Cuál crees que es la explicación más científica, más arraigada en tu carrera como un poquito más didáctica? ¿Y cuál crees que es la otra explicación un poco más energética, que no tiene por qué ser distinta, pero que quizás es más difícil de describir? Vale. A ver, yo, como decía antes, ¿no? O sea, al final la voz está conectada con el inconsciente. Si partimos de esa premisa, y partimos de la premisa también de que la voz no miente, hay un punto interesantísimo y es que el lenguaje nos va a ayudar porque la gente necesita ponerle palabras a lo que le está pasando. Nosotros tendemos a intelectualizar todo el rato todo lo que sucede, pero hay un punto en el que el lenguaje ya no nos sirve. ¿Por qué? Porque es limitado, ¿vale? O sea, hay cosas que no se pueden explicar. Ya está. Con palabras. Tú las puedes experimentar y desde esa experiencia explicártelo a ti mismo como, Dios mío, me he liberado, ¿vale? Pero yo lo que tengo muy claro es que cuando el trabajo se produce, o sea, el cuerpo está diseñado para conectar todas esas partes de las que tú me hablas, ¿no? Cuando yo canto, estoy, para empezar, generando un movimiento
interno en el cuerpo. Ese movimiento, nosotros que tenemos un 70% de agua, de lo que llaman líquido corporal o el agua corporal, el sonido necesita un medio para propagarse y el agua es maravilloso. ¿Qué pasa? Que cuando comienzo a cantar se produce una vibración y esa vibración genera un movimiento. Ese movimiento yo lo puedo dirigir a diferentes lugares, ¿vale? Si simplemente canto desde la inconsciencia y ya está, ese movimiento me va a sentar fenomenal, pero no va a tener un foco específico, ¿no? Entonces, para mí es muy interesante que empiezo a cantar, genero un movimiento y ese movimiento trabaja a nivel celular. Cuando hablamos de nivel celular es que va directamente ahí. Hay un movimiento, ya se ha comprobado a nivel científico, de hecho el otro día leí un estudio que habla justo de eso, ¿no? Y es súper curioso porque tengo un buen amigo que es él es biólogo, especialista en biología molecular y está empezando a trabajar, él trabaja con Alzheimer y demás, con sonido ya. Entonces, ¿por qué? Porque al final se están dando cuenta de que el sonido produce movimiento, vibración y todo eso afecta, aunque simplemente sea para regenerar un poco, ya es maravilloso, ¿no? Entonces, cuando yo hago un trabajo con la voz y estoy en un lugar en el que necesito entender qué me ha pasado, ¿vale? Cuando conecto con algo, el trabajo se focaliza de la siguiente forma. Lo primero que hay que hacer es localizar dónde está el bloqueo, porque yo puedo localizarlo en el pecho y tú en el estómago, ¿vale? El estrés, por ejemplo, ¿vale? Y a partir de ahí se empieza a trabajar en ese área concreto, ¿vale? Para eso yo trabajo con diferentes frecuencias. Entonces, se dice también, ¿no? En la antigüedad se hablaba de que cada uno de los órganos tiene una frecuencia específica. Ahora se habla mucho de los hercios, ¿no? El 432 hercios está genial y es maravilloso, por supuesto, pero hay que leer las frecuencias desde todos los lugares, ¿no? O sea, eso abre un abanico muy amplio que además es súper preciso, ¿vale? Yo no trabajo aquí con una frecuencia de graves, porque no tiene sentido, ¿vale? Trabajo con una frecuencia diferente. Entonces, todo eso va a hacer que empiece a liberarse y empecemos a conectar con esa parte del cuerpo donde hay una afección, ¿no? Si yo a eso le pongo mente, es decir, intento entender qué es lo que estoy haciendo, lo primero, ¿vale? Y lo segundo, ¿por qué estoy haciéndolo? Es decir, porque yo tuve un suceso y entonces no sé qué, o tengo un bloqueo con la comida. Y pum, pum, y estoy conectando con el estómago. Es decir, intelectualizo, me conecto con la emoción y luego hago una activación física a través del canto. Eso es oro. Eso es oro, pero por dos motivos. Primero, porque la liberación física se va a producir y segundo, porque se van a establecer nuevas conexiones neuronales. Es decir, que no se nos olvide que, por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo es algo que se mueve cuando nosotros cantamos y activamos, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde vamos a empezar a conectar nuevas cosas que me va a permitir establecer una relación diferente, en este caso con el trauma, con el bloqueo y demás. Y por supuesto con mi propia voz. La gente que tiene miedo a su voz, a través de diferentes ejercicios y de diferentes prácticas, puede entrar en una conexión con su voz y en una comunión con ella y que se convierta su voz en una herramienta para la vida, para estar bien. O sea, toda la gente con la que he trabajado a día de hoy canta. Aunque sea en su casa, todas las mañanas a petit comité, pero canta, porque le hace bien. Me encanta. Me encanta. Me gustaría explorar tantas cosas, es tan interesante. ¿Qué te ha ayudado a conocer de ti la exploración de la voz? ¿Qué dirías que has aprendido acerca de ti? Muchísimo. Muchísimo. Me emociona pensarlo porque realmente, o sea, yo me he conocido a mí mismo a través del canto, ¿no? Y es así. O sea, yo he cantado, lo primero que canté, por ejemplo, fue rock. Yo vengo de ahí. Y era una manera de sacar un montón de energía, de frustración, de dolor, me vinculé al rock. A mí no me dio por hacer una música menos dura.
me dio por ahí y yo utilizaba mi voz como una vía de canalización, literalmente. Y a partir de ahí empecé a abrir una serie de compuertas sobre mí mismo y de mi persona que me dieron acceso a cosas muy fuertes, muy fuertes. Yo cantando he llorado de sentirme imbécil, de sentirme muy poca cosa, de sentirme un inútil, o al contrario, ¿no? Ha habido momentos en los que he tocado una grandeza que es inexplicable a través de mi voz, ¿no? En ese autodescubrimiento de decir, o sea, lo que acabas de hacer, como eres un superhéroe, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver con un proceso lento, no es un proceso que se haga de la noche a la mañana, que hoy en día lo queremos todo ayer, y es un proceso muy bonito en el que yo he aprendido muchísimo de mi persona y muchísimo también de las otras personas, ¿no?, que me rodeaban y que me han rodeado y las que llegan cada día, ¿no? Entonces, lo digo sobre todo cuando yo he expuesto mi voz, ¿no? O sea, cuando yo hago un recital o cuando yo hago una experiencia en algún espacio sagrado, ¿no?, trabajando con el sonido y demás, la gente realmente alucina. Pero claro, yo estoy alineado con una cosa que solo sé yo en ese momento, ¿no? Y no sé, a mí me ha parecido siempre la voz es el instrumento más difícil del mundo y por eso es el más venerado. Los cantantes siempre han sido los dioses, ¿no? Me da igual la época y el estilo. O sea, lo que tú quieras, siempre el cantante está en otro lugar. ¿Por qué? Porque es muy complicado cantar desde esa verdad de la que hablábamos, cantar desde la autenticidad, o sea, cantar y atravesarle a la persona, ¿no? En India, que ahora vas a ir para allá, hay una cosa muy, muy bonita, ¿no?, que dicen que el buen intérprete, el buen cantante, el buen músico de verdad, no es el que más rápido va o el que más florituras hace, sino es el que consigue atravesar y conectar con el alma del oyente. Qué bonito. Eso es muy profundo, ¿eh? Nos pilla muy lejos a nosotros esto, pero es una realidad. A mí me voló la cabeza cuando llegué a la India y escuché un sitar por primera vez, una música que no entendía nada. Y dije, ¿esto qué es? No sé, pero me está removiendo muchas cosas, ¿no? Entonces, esto es maravilloso, porque también habla de ti, de si estás en paz o no, si estás luchando, lo que transmites, si es auténtico, si no, si está conectado con lo que tú eres. Uf, es muy potente, ¿eh?, y muy profundo. Has tocado un tema que me fascina, que también es bien complicado de expresar, pero vamos a intentarlo, y es cuando el músico es un canal, cuando el cantante es un canal. Y yo a veces me considero el hombre de las paradojas, esta paradoja entre encontrar tu voz auténtica, que viene desde la confianza, romper las barreras de lo normal y decir, yo voy a confiar en mi voz y voy a sacar esa voz, por un lado, y por el otro, me rindo al servicio de entregar esta voz divina que no sé de dónde viene, esta melodía que no sé de dónde viene, pero soy un puente entre la divinidad y la tierra, y la voz es lo que conecta esos dos mundos. Claro. Bueno, es esa realidad el origen del canto. O sea, nosotros desde el principio de los tiempos hemos utilizado el canto para eso, para las cosechas, para dar la bienvenida a un nuevo ser, a la tribu, o para la despedida de un ser querido, ¿no? El canto siempre se ha utilizado como canal. Eso está relacionado con la intuición. Claro, cuando la gente habla de canto intuitivo, sí, canto, y yo hago, es todo genial. Pero hay algo que va un poquito más allá de lo que aparentemente parece ser y tiene que ver con tu apertura. Tú no puedes ser un canal, aparte es muy interesante el concepto de canal, de canalidad. Para ser un canal necesitas, ¿qué? Que haya limpieza. Un canal tiene que ser algo abierto por el que pasa algo. Puede ser agua, puede ser energía, puede ser voz, puede ser lo que sea, aire, ¿vale? Si el canal está obstruido, ya es un canal, pero defectuoso.
¿vale? Entre comillas. Qué interesante. Entonces, cuando la gente habla, o cuando tú me preguntas, ¿no? Utilizar esa voz como puente, ¿vale? Para canalizar lo divino y traerlo al mundo terrenal, la clave aquí es que tú, como elemento, tienes que estar limpio, tienes que ser ese canal, pero totalmente liberado. Si ya le pones cabeza, cuando digo que no está liberado, y la suciedad se puede entender con le pongo mente, ahora voy a cantar con la A, ahora voy a cantar con... En el momento en el que pones mente, ya hay suciedad en el canal, ¿vale? En el momento en el que pones tensión física, ya hay suciedad en el canal. En el momento en el que pones una intención, ya hay suciedad. Entonces, es un abandono literal. Eso es una de las cosas más potentes que existen y que la gente conoce como estado catárquico, ¿vale? O estados del éxtasis, ¿no? Hay una serie de prácticas que se llaman, o que están consideradas, y se llamaban así, son los cantos extáticos, a través de la voz lo que te lleva al éxtasis. Y cuando realmente estás en ese éxtasis, donde no hay mente, donde el cuerpo está limpio, libre, ahí es cuando realmente tú puedes ser canal, pero no antes. En mis viajes por América Latina y por diferentes selvas tuve la oportunidad de trabajar con distintas plantas maestras. Una de ellas es el yagé, que es parecido a la ayahuasca, y me acuerdo de una ceremonia en Costa Rica donde siempre van acompañadas de cantos, por cierto, estas ceremonias. La música siempre suele acompañar procesos terapéuticos y de trabajo desde las setas o los hongos hasta diferentes tipos de plantas, incluso sin ningún tipo de exógeno. La música, hasta para dormir a un bebé, es parte de este lenguaje que te puede alterar tu estado de conciencia, ¿no? Y uno de los taitas, uno de los abuelos, me contó una historia muy interesante, y es que él era director de orquesta y increíble cómo toca el violín y las diferentes herramientas que maneja. Y durante un tiempo empezó a explorar con la flauta y conectó con un maestro en sus viajes astrales, donde él le hacía preguntas de, oye, ¿por qué no consigo sacarle ningún sonido a la flauta? Y entonces este maestro le respondió, ¿tú sabes por qué suena la flauta? Y él se quedó mirando y dijo, la flauta suena, bueno, porque tiene agujeros. De hecho, aquí tenemos una flauta, qué oportuno. La flauta suena porque tiene agujeros. No, ¿por qué suena la flauta? La flauta suena, bueno, porque soplas y la forma. No, ¿por qué suena la flauta? Y estuvo con esa pregunta varios días meditando. No consiguió llegar a ninguna respuesta y llegó y le volvió a preguntar al maestro, no lo sé, ¿por qué suena la flauta? Y dice, la flauta suena porque está vacía. Y es muy interesante este mensaje de la importancia de vaciarse de lo que no es tuyo para encontrar tu voz auténtica. Y aprovechando que tenemos una flauta y un músico, quería invitarte a que nos compartas pues unos segundos, minutos de, puede ser canto, puede ser, tenemos, como ves, una diferente, estamos envueltos de tambores, elementos percutivos, pero creo que estaría guay cerrar este podcast con una pieza musical. Vale, elige tú, a mí me va bien cualquier cosa. Yo creo que hemos estado hablando del canto, entonces creo que puede ser lo más apropiado. Para cerrar, hemos dado una buena vuelta, ¿no?, a este bonito instrumento que es la voz. Para las personas que están escuchando esto, que están viendo esto y que quieren abrir esa primera puerta, ¿dónde pueden conectar contigo? Cuéntanos un poco si puedes dar clases online, qué formato sueles trabajar con el canto integrativo, que abarca, y luego también mencionar brevemente un proyecto que me fascina que se llama AMVO, Ancestral Voices, que es uno de tus proyectos musicales. Cuando te conocí fue en una cueva y fue una experiencia que me voló la cabeza porque sentí que estaba escuchando un canto primitivo, un poco lo que hemos escuchado ahora, ¿no? Y la gente que quiera escuchar AMVO, ¿dónde puedo encontrarlo? Para que nos cuentes un poquito de... Bueno, pues fantástico. AMVO es un proyecto que, bueno, que intenta recuperar esos cantos ancestrales,
donde no hay letra, donde hay simplemente una conexión real. Real, es real. Es un proyecto que en algunas ocasiones he llegado incluso a ir a las cuevas a grabar para trabajar con sonidos muy, muy específicos y se puede escuchar en cualquiera de las plataformas, que pues desde Spotify, pasando por Apple Music, iTunes, lo que sea, ¿no? Y bueno, lo que me dices de lo que me preguntabas, ¿no? De cómo trabajo yo tengo por un lado la parte terapéutica, que es lo del canto reintegrativo, y ahí hago sesiones online o presenciales. Entonces cualquier persona me puede contactar a través de Instagram, por ejemplo, o a través de la web. Y, y nada, y eso es lo que hago, digamos, de manera individual. Y luego también tengo ahora mismo a la venta un curso, que es un curso de iniciación, precisamente, que alguien que nunca ha tenido contacto con la voz. Es un curso fantástico, porque es muy cortito, que te puedes hacer en 1 hora y media, 2, y además luego lo puedes repetir tantas veces como quieras, y en función de las veces que lo hagas irás cada vez entrando más y más profundo, ¿no? Entonces es muy interesante porque bueno, la gente que lo ha hecho ha alucinado, en el buen sentido de qué maravilla, porque he entrado en un plano que no sabía, ¿no? Aparte es un curso muy íntimo, es muy introspectivo, entonces lo puedes hacer solo, sola, en la naturaleza, y se llama Indomitus, y busca recuperar un poco esa parte indomable, esa parte salvaje que tenemos todos, dormida, como decíamos antes, en la memoria de nuestro ADN, ¿no? Y por último, bueno, luego yo ofrezco workshops y experiencias de diferentes tipos. Ahora estoy promocionando Metanoia, que es una experiencia brutal, que uno la neurobiología con la voz ancestral y con una experiencia somática. Y ahí, pues bueno, la gente vuelve otra vez a lo mismo, ¿no? A conectar con su voz, a vivir de alguna manera algo que recuerdan. Una vez que lo han vivido, lo recuerdan, ¿no? Porque, bueno, se trata un poco de traer al siglo XXI todo este background ancestral del que venimos en realidad, ¿no? Y recuperarlo para, bueno, pues para que la gente viva experiencias auténticas y las disfrute y que sean transformadoras también, ¿no? Increíble. Así que, nada. Dejaremos los links en la descripción del podcast de tus diferentes proyectos para todas las personas que estén interesadas en abrir esa puerta. Les invito, desde luego yo llevo trabajando un tiempo con Tato y me está ayudando mucho a soltarme también a la hora de hablar, y esta idea como de encontrar tu propio tono, encontrar tu armonía, es importante porque liberas energías que ni sabías que estaban dentro y te ayuda a dormir mejor, te ayuda a tener mejores relaciones, porque al final una persona que se sabe expresar es una persona que también pues, puede convencer o puede ayudar a otras personas que están transitando momentos difíciles que les cuesta decidir. Entonces tu voz puede ser como ese instrumento de guía, ¿no? De acompañamiento. Y bueno, para mí es algo mágico. Yo la voz en mi vida me ha servido para desbloquear muchas cosas y es algo que quiero seguir explorando, así que muy emocionado de tenerte aquí. Muchísimas Muchas gracias a ti, Alex. Gracias por tu tiempo, gracias por tus palabras. Espero que sea el primero de muchos episodios. Sí, estoy muy contento, la verdad. Te agradezco mucho la invitación y por supuesto yo feliz de seguir contigo, trabajando contigo, descubriendo y bueno, y aportando todo lo que esté en mi mano. Feliz, siempre. Y por terminar, un mensaje, si tuvieras la posibilidad de escribir un mensaje en el cielo que todo el mundo pudiera ver, ¿cuál sería ese mensaje? Canta. Sin miedo, canta sin miedo.